Seguramente, usted habrá visto la película Piratas del Caribe, en donde un intrépido pirata, simpático, guasón, arriesgado y divertido, pasa cualquier cantidad de aventuras. Por supuesto, las escenas pueden ser de mucha acción, explosiones, saltos, espadazos, pero al final del día, siempre sale bien librado y simpáticamente consigue lo que quiere. Y por cierto, próximamente se estrenará la 6ª película. Es decir, que ha sido todo un éxito, pero desde mucho tiempo atrás, desde que éramos niños, leíamos historias de piratas. Era algo muy común. La gente contaba a sus niños acerca de los piratas y había disfraces de piratas con un parchecito en el ojo y haciendo cositas con un perico y bueno, y siempre había por ahí alguno que no tenía una pierna y tenía en lugar de eso una pata de palo, etcétera, etcétera, etcétera. Sonaba divertido. Había fiestas de disfraces y por supuesto todo el mundo olvidaba mencionar que las historias de piratas son historias de perversidad humana y de extrema crueldad. Así que si esta noche usted tiene la idea de que este es un programa de piratas y por lo tanto puede invitar a sus niños, no los traiga. No les quite la ilusión. Porque esta noche vamos a platicar una cara poco conocida o poco clara de la piratería. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. La piratería sigue existiendo hasta hoy en día. Y no me refiero a la piratería en el sentido de los discos pirata o de la ropa pirata que se puede comprar en algunos mercados en las grandes ciudades. Generalmente imitaciones fabricadas en China. No. La piratería, el robo a barcos en alta mar. Eso sigue existiendo. Durante los últimos años, este asunto de la piratería ha ocurrido en zonas, por ejemplo, las zonas cercanas a la costa africana del lado del Océano Índico. En toda esta región, los piratas somalíes han hecho de las suyas en la zona del Golfo de Adén, secuestrando barcos completos por los que piden millones de dólares de rescate, a cambio de liberar a la carga y a la tripulación. Hoy en día también hay otras historias de piratería, por ejemplo, asalto en alta mar a plataformas petroleras. Eso ocurre en el Golfo de México, en donde una plataforma petrolera que se encuentra por ahí sola en medio de la nada, de pronto recibe la desagradable visita de lanchas rápidas con hombres muy armados que despojan de sus pertenencias y de todo lo que pueda haber de valor dentro de la plataforma. Peor aún, llegan a secuestrar la plataforma. Con lo cual, piden un rescate millonario que se depositará en una cuenta en Suiza o en algún lugar del que nadie sabrá nada. Pero la piratería antigua era diferente. Era diferente en algunos aspectos, aunque en general se mantiene muy parecida. Piratas ha habido en todas partes. En la zona del Atlántico Norte, en el Pacífico. Pero hay unos que han quedado en la memoria muy grabados, que son los piratas del Caribe. Es una denominación. En realidad, este grupo de piratas que atacaban eran en toda la región del Golfo de México, hasta Venezuela, Maracaibo, y no solamente en la región del Caribe o las Antillas. Normalmente había 3 tipos de piratas. El corsario. El corsario generalmente era un pirata de alta mar. Solían ser marinos, profesionales, navegantes, soldados, y muchas veces eran empleados de la corona británica. Obtenían una especie de carta, un permiso conocido como una patente de corso, de ahí que se les nombrara corsarios. Esta patente les autorizaba a asaltar barcos que no fueran aliados de la corona. Así, por ejemplo, podían asaltar barcos españoles, barcos franceses, barcos
portugueses, lo que fuera que encontraran en donde lo encontraran. Así que los corsarios solían no solamente navegar en las aguas costeras cercanas a la América recién descubierta, sino podían navegar mucho más allá. Sir Francis Drake, uno de los más famosos corsarios, pudo navegar a través del Paso de Magallanes, el Estrecho de Magallanes, al final del continente americano y sortearlo para llegar al Pacífico y comenzar a navegar en dirección a las Indias. Eran navegantes de altura. Eran profesionales de esto, eran soldados de marina. Había otras variantes. Estaban, por ejemplo, los filibusteros. Los filibusteros eran una especie muy peculiar de piratas. Eran piratas costeros. Muchos de ellos ni siquiera eran marinos. Era gente que había llegado a una situación tan precaria que se veía en la necesidad de unirse a alguna tropa de filibusteros. Estos eran piratas de lo más pintoresco. Solían navegar en zonas costeras en barcos ligeros, rápidos, no eran especialmente poderosos y atacaban lo que fuera. Claro, no eran muy exitosos todo el tiempo porque un galeón español solía ir armado hasta los dientes y solían ir varios galones al mismo tiempo. Estos barcos poderosos, sumamente artillados, de varias cubiertas, solían navegar en grupo, así es que un filibustero no tenía nada que hacer ahí. Si intentaba atacar un convoy, por llamarlo de alguna forma, estaba acabado. Sin embargo, sí podía atacar los barcos pequeños que iban a Cuba y hacer de las suyas. Aparte estaban los bucaneros. Los bucaneros eran un grupo particular y tuvieron un periodo muy específico de operación. Los bucaneros era gente que había estado trabajando ya fuera para los franceses o para los españoles o incluso para los ingleses. Eran de muchas nacionalidades y habían estado en la antigua isla de la Española, lo que hoy es Haití y República Dominicana. Cuando comienza a haber problemas por el gobierno español que gobernaba tanto Cuba como la española, muchos de ellos se quedan a la deriva y comienzan a vagar, llegando a la parte norte occidental, nororiental y occidental, en la parte norte de la isla, en donde viven como salvajes. Los bucaneros eran personas que vivían de cazar animales salvajes, preparar las pieles y ahumar la carne. El proceso de ahumar la carne era conocido como bucán. Así es que eran bucaneros porque ahumaban carne y preparaban las pieles. Periódicamente iban hacia la costa a la espera de que llegara algún barco y le vendían las pieles, se hacían intercambios. Era gente muy salvaje, vivían por su cuenta en chozas improvisadas y generalmente eran europeos. No eran naturales de la región, sino europeos que habían llegado en condiciones especiales y que al ser liberados o por alguna razón quedaban a la deriva, iban allá y se convertían en eso. Los bucaneros posteriormente se volvieron también piratas, por una acción del gobierno español, del gobernador de la Española. Muchos de los territorios que eran ocupados por los bucaneros, en donde cazaban y en donde comerciaban pieles, les fueron quitados. El gobernador ordenó que fueran expulsados para detener la cacería y, obviamente, acapararla. Todo se trataba de una enorme avaricia. Y por lo tanto, los bucaneros toman el mar, se unen con filibusteros y se convierten en una flota tremenda. Y ahí se tejen muchas historias. Hay un punto importante aquí, y es la isla Tortuga. No solamente es tema de película, realmente existe. La isla Tortuga se encuentra a unos pocos kilómetros de la costa de Haití y originalmente era parte de la isla La Española, pero era un territorio totalmente anómalo, porque no formaba parte exactamente de la isla y estaba ocupada principalmente por filibusteros, bucaneros y eventualmente algún barco de altura de corsarios. Por más que los gobiernos sucesivos de la Española, con soldados, con barcos y demás, llegaban y trataban de arrasar con la isla, aquella gente simplemente agarraba sus lanchas, sus barcos, se iba, y cuando se había retirado la tropa,
Volvían. La isla Tortuga era realmente la isla de los piratas. También hubo otro lugar en donde se le llamaba la isla Tortuga, que estaba más hacia el norte y hacia el occidente, en lo que hoy se conoce como las Islas Caimán. Ahí también se le llamaba la Tortuga, pero la base de operaciones, filibustera y bucanera, estaba del otro lado. Y en ese lugar tenían un estupendo puerto en donde podían recibir embarcaciones francesas e inglesas que venían a recoger tesoros. Los filibusteros no se adentraban en mar abierto. No eran grandes navegantes, no tenían grandes barcos, así que su territorio era muy costero. Para poder enviar grandes tesoros a Francia, llevaban esto a la isla Tortuga, en donde se repartían el botín y la parte correspondiente era enviada. Ahora, ¿por qué le platico todo esto? Bueno, porque hay que entender que sí existía una cofradía. Los piratas no eran entidades aisladas, operaban de forma organizada y había ciertas reglas entre ellos. Los filibusteros tenían una cofradía en la isla Tortuga, tal como en las películas, pero era real. Cuando se organizaba una partida para ir a cazar galeones, se seleccionaba una tripulación. Esta tripulación tenía que formar parte de la cofradía, tenían que tener el respaldo de alguien que los recomendaba, no cualquiera podía entrar. O, si entraba en un puesto tan bajo que realmente le costaría trabajo subir hasta que obtuviera una recomendación y esta recomendación le permitiera acceder a hacer algo. Una vez que era contratado o aceptado en una tripulación y que esta tripulación se conformaba, la propia tripulación de miembros de la cofradía seleccionaba al capitán. No eran hombres de un capitán, simplemente eran miembros de la cofradía que se embarcaban con un capitán. El capitán no era el que mandaba la cofradía. Y así se asignaba una ruta, se le indicaba a dónde tenía que ir en base a los espías que la propia cofradía tenía, que tenía dispersos en toda la costa. Y sabían cuándo iba a zarpar un barco cargado hasta arriba de tesoros. Y por consiguiente, enviaban varios barcos de filibusteros a perseguirlo. Esta operación era organizada. El capitán tenía que dirigir el barco hacia donde se le había indicado, no hacia donde se le ocurriera. Y había otras reglas. Estaba estipulado cuánto se le pagaba a cada uno de los hombres que participaba en cada misión. Se les daba una parte del tesoro y, adicional a esto, si había resultado herido, por ejemplo, amputado de un brazo, se le daba una cuota extra. Si se le volaba un ojo, se le daba un pago extra equivalente al de un dedo. Pero si perdía los 2 ojos, entonces se le daba una cantidad extraordinaria de dinero y varios esclavos. Normalmente, prisioneros obtenidos de los barcos eran asignados como paga. Los muertos que eran miembros de la cofradía, recibían su paga y ésta le era enviada a la familia que el difunto hubiera seleccionado antes de embarcarse. Así que estaba muy organizado y había ciertas prohibiciones. No podías matar a un miembro de la cofradía simplemente porque te cayó mal. Si tú eres miembro de la cofradía y matas a otro, muy probablemente enfrentarás un juicio y terminarás muerto, a no ser que fueras el capitán. El capitán tenía el derecho de poner orden, de dar muestras de valor y de ejemplo, pero no de excederse. La tripulación completa en conjunto podía decidir en cualquier momento del viaje quitar al capitán. Así de simple. El capitán ocupaba una habitación, pero no era privada. Tenía un camarote porque ahí guardaba las cosas del viaje, pero cualquiera podía entrar y salir. Claro, aquel que robara algo del barco estando en una misión era ejecutado inmediatamente. Aquel que durante una misión guardara para sí un tesoro, es decir, que agarrara algo y se lo guardara y no lo entregara, sufriría un castigo inusual conocido como marón o marún, que era abandonarlo en un islote a que muriera. Sí, eso era real. Le daban una botella con agua dulce, una pistola y una bala. Una poca de pólvora para que cuando hubiera bebido el agua y hubiera recapacitado sobre su situación se pegara un tiro.
Así era la regla. Pero había otras reglas más. Por ejemplo, cuando alguien había actuado con extremo valor y se le reconocía por esto, tenía ciertos derechos. Por ejemplo, escoger el arma que fuera de su gusto, del tesoro que se hubiera capturado en la operación. Había estas normas raras e incluso estaba tabulado cuánto recibía cada quien. Parecería estar muy bien, pero no se deje engañar. Puede parecer todo muy organizado, todo muy bonito. Todos somos amigos. La realidad es que la isla Tortuga estaba llena de prostitución, de mendicidad, de suciedad. La vida era espantosa ahí. La gente que llegaba, cuando bajaba del barco, normalmente llegaba enferma, herida, mutilada y cargada de prisioneros, en algunos casos. Así es que no había glamour. No era algo glamuroso. Tampoco era algo aseado ni limpio. Y, por supuesto, no era algo seguro. La esperanza de vida de un bucanero, de un filibustero, incluso de un corsario, era mínima. Y muy probablemente sería de apenas un año, si no es que unos días. Los más afortunados llegaron a vivir 5 o 6 años, pero fueron pocos. Los grandes piratas como el capitán Francis Drake llevaban una vida más prolongada, por supuesto, porque eran marinos de altura. Era gente que navegaba grandes mares, grandes barcos con grandes tripulaciones. Un filibustero navegaba en barcos pequeños y a veces hasta en canoas. Se adentraba a tierra firme y solía enfrentarse a un formidable enemigo. Pero, si usted quiere conocer una historia interesante, déjeme que le platique la de un bucanero muy famoso. Todos lo conocen como el Olonés. Y esto es por el lugar de donde viene. Este hombre era originario de una población en la costa francesa, en la costa atlántica francesa, conocida como Les Sables d'Olonne. Por lo tanto, le llamaban el Olanés. En realidad su nombre era David. Y eso no es todo. Era un sujeto raro. Le voy a platicar de dónde viene. Nació en 1635 aproximadamente, en una familia realmente miserable. En una época realmente miserable, en la que Francia estaba pasando hambruna, en la que había guerras constantes, en la que no había dinero. Y en esa familia toman una decisión tremenda: salvar a algunos de los hijos vendiendo a Jean David. Sí, vendiéndolo. No era exactamente para esclavo, no. Un ciudadano francés no podía ser vendido como esclavo, pero sí podía ser vendido como, le llamaban ellos, sirviente endeudado. Ser sirviente endeudado significaba que la persona era alquilada por un determinado tiempo. El pago era por adelantado. Así que la familia recibe el dinero y Jean David es enviado a trabajar a La Española y a Martinica. Lugares en los que obviamente se enfrenta con condiciones totalmente adversas. Eso ocurre cuando tenía 15 años. Era un muchacho grande, de talla grande, era fuerte. Era el más inteligente de la familia y por eso es que lo envían, porque saben que va a sobrevivir. En esas regiones, muchas personas no sobrevivían. Eran regiones tropicales, calientes, llenas de vegetación, humedad, insectos. La mayor parte de la gente que llegaba en condiciones similares moría muy pronto. Pero Jean no muere. Y lo que ocurre es que enfrenta un trato despótico, espantoso. Primero, es ocupado por españoles, que lo consideran despreciable. Fue vendido literalmente y entregado por su aspecto físico para ser sirviente. Pero no es un buen sirviente, por lo que lo tratan como esclavo, porque no es dócil, no es accesible. Obviamente le tocan las peores faenas y tiene que permanecer así por lo menos durante 7 años. Aquella condición de sirviente endeudado, es decir, de prácticamente ser esclavo, lo lleva a pasar hambres, violencia, abusos, a convivir con todo tipo de personas, entre las cuales se encontraban muchos esclavos africanos.
con los que trataba cotidianamente. Cuando termina su periodo en estas regiones, no vuelve a Francia. Decide no volver. Primero está resentido con su propia familia. Está resentido también con los españoles que le han dado un trato impresionantemente cruel. Está resentido consigo mismo, con la vida, con todos. Lo único que encuentra como opción es volverse bucanero. Estando ahí en la Española, odiando a todo el mundo, en la quinta pregunta porque no recibe ningún sueldo, no tiene nada que comer, sabe de algunos esclavos que han escapado y que se refugian en las zonas boscosas, en las zonas de densa vegetación al norte. Es completamente iletrado, no tiene ningún oficio, se refugia allá también. Estando en estos lugares, conoce a los bucaneros y comienza a trabajar con ellos. La vida ahí es estupenda, le parece formidable, esta gente hace lo que quiere. No tienen ley, no hay quien los maneje, hacen lo que se les pega la gana, van, cazan animales, los abren, les quitan la piel, secan la piel, cocinan, comen, beben, se emborrachan. No hay quien les diga lo que tienen que hacer. Aquello le parece formidable. Y cuando de vez en cuando llega un barco a la costa, todos van allá e intercambian las pieles por cosas. Cosas que van desde armas, bebida, comida y, claro, algunas monedas de oro que sirven para ir al pueblo y allá divertirse un rato. Eran personas desaseadas, desordenadas, vestidas con pieles, algunos de ellos semidesnudos. Algunos de estos bucaneros eran ingleses que habían naufragado en alguna parte y por no querer estar en la zona española, se refugiaban allá. Había también franceses, había incluso algunos holandeses. Imagínese usted, con temperaturas superiores a 40 grados, aquella gente se cocinaba. Había africanos, personas de color, de piel oscura, que estaban ahí y que también eran tratados como iguales. Cuando el gobernador de la Española decide expulsar a los bucaneros, el propio Jean David, al que todos conocen como el Olanés, por su origen del pueblo de Les Sables d'Olonne, también es expulsado. Y al único lugar que se les ocurre ir es a la isla Tortuga, en donde muy pronto entra en contacto con piratas. Y comienza a navegar desde piraguas, es decir, pequeñas canoas, con las que reman hasta la costa, a la costa de la Española, y asaltan. No son grandes robos, simplemente ven que está un barco amarrado al puerto y se suben y roban lo que pueden. Pero él se caracteriza por algo: su extraordinaria crueldad. Para asombro de sus compañeros bucaneros, que llegan a abordar un barco para robar sigilosamente, él no lo hace así. Aún en el puerto, él llega, se monta por la borda, a través de las amarras y a través de todo esto, y asesina a los guardias. Aun cuando podría haber entrado sin ruido y haber robado algunas cosas, algunos elementos, no, él lo que hace es asesinar a los guardias uno por uno, cortándoles el cuello con una filosa espada, para que no hagan ruido. Y entonces comienza por robarlos a los propios guardias, para luego irse internando en las entrañas del barco. Y conforme va encontrando a alguien, lo asesina sin dudarlo. Es increíblemente sanguinario. Cuando sale de ahí, monta en su canoa, la barca o lo que fuera, y regresa a Tortuga. Se va haciendo un prestigio como un hombre muy violento, pero al mismo tiempo muy arrojado y muy inteligente. Su deseo de sangre sería equiparable con el de un psicópata. No solamente roba por necesidad, sino que mata con saña. Lo disfruta. Aun cuando no va a lograr un botín matando a esa persona que estaba de guardia en el puente del frente, lo va a matar. Y lo hace de frente, viéndolo. Lo va a sujetar y le va a clavar la espada mientras lo mira. Disfrutaba viendo cómo los ojos del otro se iban apagando. Por supuesto, esto en el reino de los filibusteros y los bucaneros era muy bien visto. Y no tardaría mucho tiempo en que se volviera
parte de una tripulación. Muy pronto, en el 65, en 1665, ya era parte de las tripulaciones, ya estaba en barco. Aprendió a navegar, obviamente. Aprendió a conocer la costa, las corrientes. Muy pronto, escuchando lo que hablaban en el timón, los timoneles, los navegantes, los pilotos, aprendió los vientos, aprendió las direcciones de los vientos, cómo navegar, y conocía la costa. En sus años como sirviente obligado, sirviente endeudado, había recorrido la costa, conocía el contorno de la Española, conocía parte de la isla de Cuba, conocía las islas pequeñas. Obviamente esto le servía. Pero volvía sobre sus pasos cada vez que atacaban un barco, mientras que la costumbre de la mayoría de los filibusteros era capturar al adversario para comercializarlo, para venderlo o para pedir un rescate. Él prefería matarlos. Y esto también era algo que había aprendido de otros filibusteros. A diferencia del pirata Morgan o del pirata Drake, los barcos de estos hombres eran pequeños, ligeros, con poco espacio, prácticamente con nula capacidad de carga y con pocos tripulantes. Así es que si lograban hacerse con el control de un barco mayor, no tenían forma de guardar a todos esos hombres, de alimentarlos y de trasladarlos a ninguna parte, así es que era preferible matarlos y arrojarlos por la borda. Esto no es que fuera bien visto o mal visto, simplemente era lo que hacían. No les servían, no querían trasladar a numerosos hombres con la posibilidad de que se rebelaran y tomaran el control del barco, preferían matarlos mientras estaban doblegados. Y el holandés era el primero que se ofrecía para eso. Cuando un capitán de filibusteros contrataba su tripulación y estaba el holandés, ya sabían que este sujeto era bueno para sacar las verdades de los barcos que capturaban. ¿Qué era esto? Una vez que lograban hacerse con el control del barco, abordándolo, matando a algunos hombres, los demás eran interrogados. Generalmente un capitán de barco mercante, un capitán de barco que zarpaba de América, escondía el tesoro en alguna parte. Los barcos tenían muchos recovecos, muchos espacios, y el capitán sabía que en caso de un asalto o de una toma del barco, debería de haber un lugar seguro, secreto. El capitán, su primer oficial y probablemente 2 o 3 de los tripulantes de plena confianza sabrían acerca de este sitio. Había que preguntarlo, claro. Pero, ¿cómo hacer que dijeran la verdad? Bueno, traigan al holandés. Y entonces llegaba nuestro querido Jan David. Era un hombre joven, estamos hablando del 65, es decir, es un hombre de 30 años. Fuerte, bronceado, quemado por el sol, con harapos puestos, con un gesto extraño, toma una espada y comienza a cortarle pedacitos al sujeto al que está interrogando. Primero es un tajo en un brazo, luego en otro, luego por aquí, luego por allá. Te arranco un pedazo de piel completo, para que sientas. Conforme sigo avanzando te voy a cortar una mano. Ah, ¿no quieres hablar? No hay problema. Te corto la lengua y te dejo que te desangres, amarrado en el palo de frente del barco. Claro está, mientras todos los demás te están viendo. Porque todos los demás tripulantes, incluido el capitán, lo están viendo. De nada sirve que alguien diga, oiga, pero él no sabe nada. O que aquel sujeto suplicara, yo no sé dónde está el tesoro, yo solo soy un grumete o yo soy el que lava los platos. No importa. El caso era muy simple. El caso era mostrar lo que ocurriría a cualquiera que no hablara. El siguiente llegaría y se aplicaría el mismo castigo, mutilándolo. El holandés disfrutaba mucho de hacer esto. Con su espada, comenzaba con los cortes, después con un cuchillo, sacaba un ojo, cortaba una oreja, y delante de los demás solía hacer un ritual sangriento, asquerosamente sangriento. Lamer la hoja del cuchillo que había usado. Claro está que, cuando llegaba el turno a uno que supiera dónde estaba el tesoro, éste inmediatamente hablaba. Los demás podrían ser ejecutados de otras formas. Simplemente cortadas las cabezas y arrojados por la borda era más fácil que estar perdiendo el tiempo. Y entonces podrían seguir. Había veces que conservaban algunos hombres para venderlos,
podían servir para otras tripulaciones piratas como esclavos, como sirvientes, como lo que fuera, y si encontraban a alguien que tuviera un título, pedirían rescate. Funcionaba bien. Los demás eran inservibles. No los necesitaban, los arrojaban. Obviamente no era tan fácil. El filibustero viajaba en un barco de 10 cañones. Un galeón de 40 cañones podía hacerlos trizas en cuestión de segundos. Por eso era importante la forma en la que atacaban. Audaces, cuidadosos, de noche, en sigilo, mientras había poco viento. Se valían, por ejemplo, de remos. Mientras que el galeón enfrentaba una falta de viento que lo hacía bajar la velocidad, los otros utilizaban remos y se acercaban rápidamente por puntos ciegos. Una vez a bordo, 30-40 filibusteros podían acabar con una tripulación en pocos minutos. Los españoles también asumieron posturas de protección, obviamente, armando grupos de navegación, que se conjuntaban cerca de los puertos principales y zarpaban de ahí. Así es que muchos filibusteros morían antes de siquiera llegar al barco enemigo. Era un juego con una moneda. Como podías salir vivo, podías no salir vivo, y toda tu tripulación podía morir. Para 1667, el querido Jean David recibe una carta especial. Esta carta le confiere el título de privataire, es decir, empleado de la corona. Ya no es un ladronzuelo cualquiera, ahora es una especie de corsario pero francés. Sigue siendo un filibustero, un pirata de costa, pero ahora es un privataire, que es una carta que le confiere eso. Y con esta carta obviamente va acompañado de un barco. No es un buen capitán. De hecho, es tan cruel con los extraños como con los propios. El día que pide a un sacerdote la bendición de su barco para zarpar, aunque usted no lo crea, era muy creyente. Cuando el sacerdote está echando sus rezos y rociando agua bendita, uno de los tripulantes que está ahí, que es otro filibustero, se ríe de aquello y empieza a hacer algunos comentarios soeces. Jean David, el holandés, detiene aquello, voltea, toma un arma y le dispara en la cabeza a aquel sujeto. Lo mata. Acto seguido, ordena que lo arrojen por la borda. Después voltea a ver al cura que está temblando con aquella cosita del agua regándose por todas partes y le ordena que continúe. De acuerdo con el código de filibusteros, eso no se hacía. Pero Jean David argumentó en su defensa que había ofendido la celebración de un ritual sagrado. Suficiente. Pero no era tan buen capitán tampoco como navegante. De hecho, una de sus primeras tripulaciones fue aniquilada en la primera misión. Cuando llegaron a la costa, tratando de atacar una población, resulta que esta población que iban a asaltar estaba guarecida por un destacamento de españoles enorme y le matan a toda la tripulación. Todos sus hombres mueren en ese lugar, excepto 2 más, los cuales comienzan a embarrarse sangre de sus colegas y se colocan en la arena, revolcados con arena, con un cadáver encima, y él hace lo mismo. Finge estar muerto, se coloca a otro tipo encima, se cubre de sangre, se hace una herida él mismo en la cara para que se vea muy real y se queda ahí tendido. Cuando entiende que los soldados se han retirado, se incorpora, desnuda el cadáver de un español, se viste de español, los otros también, y escapan. Andarían a salto de mata por aquí y por allá, pero le repito, no era un buen capitán. Algún tiempo después, lograría navegar nuevamente, recuperar una tripulación, y con el paso de los meses llegaría a tener 600 hombres. Llegó a comandar una flota de 8 barcos filibusteros. Y sí, obtuvo grandes ventajas, mucho dinero, pero era extraordinariamente cruel, como aquella vez que mandaron una partida de búsqueda para que lo cazara y lo ejecutara. No midieron las fuerzas, y cuando la embarcación que llevaba a la partida de cacería del gobernador de Cuba se detiene, ancla, y están a la espera, lo único que no se imaginan es que el holandés ya está ahí. A través de canoas se ha trasladado y está atrás del barco en donde nadie lo ha visto. Al atardecer, sube, asesina a los guardias,
asesina a la mayor parte de la tripulación uno por uno y hace aquel famoso ritual. Hace venir al ejecutor, al hombre que habían enviado para que lo ajusticiara. Lo amarra en el palo mayor del barco, y mientras aquel hombre está argumentando algo, asegurando que solo era no sé qué, toma un cuchillo, abre el pecho, mete la mano, arranca el corazón y comienza a comérselo. Mientras aquel hombre todavía sigue con los ojos abiertos. Después se lo pasa a los demás para que sigan comiendo, crudo. Ese se volvería un sello particular del holandés. Por supuesto, después de eso mata a todos los demás, excepto a uno, al que le entrega una carta que va dirigida al gobernador de Cuba, al que le informa que es la última persona de origen español a la que dejará con vida. A partir de ese momento no habrá perdón para nadie. Y lo cumple. Lo cumple. Implementa nuevas técnicas de tortura. Por ejemplo, una técnica conocida en inglés como Wooling, que se volvería famoso también por esto. Es una técnica de torniquete. Si alguien no quería hablar, aun cuando ya habían torturado a alguno por aquí, le habían amputado un pedazo, le habían mutilado otro, solía colocarlo, de tal forma que tuviera los brazos hacia atrás, firmemente amarrado. Después le ponían una cuerda alrededor de la cabeza y un tornillo, de tal forma que empezaban a darle vueltas a esto. Iba ejerciendo presión en la cabeza de aquel sujeto. Poco a poco, poco a poco. Después de algunas vueltas de este intrincado sistema de cuerdas, la persona comenzaba a sentir tal presión que comenzaría a sangrar por el oído. Poco después comenzaría a sangrar por la nariz. A diferencia del estrangulamiento, la persona sigue consciente, porque sigue respirando. Las vías respiratorias no están afectadas, pero la cabeza sigue apretándose, hasta que finalmente los ojos salen expedidos de sus cuencas y el sujeto ya no sirve para nada. Bueno, para el holandés, eso no significaba que no sirviera, porque todas las demás personas de la tripulación le habían visto y sabían que les haría exactamente lo mismo. Así es que muy pronto habría algún voluntario que diría: yo sé la respuesta, sin pensar que acto seguido de saber la respuesta mataría a todos, pero los mataría de forma rápida. Era extraordinariamente cruel en todo sentido. Cuando tomó Maracaibo, había un fuerte, una guarnición poderosa, a la entrada del puerto, 16 cañones apuntando hacia el mar. Imposible vencerlos, si entraba uno directo. Lo que hizo fue dejar el barco, navegar en canoas por una pequeña ría, una especie de arroyo lateral, llegar por la parte de atrás. Y en cuestión de 3 horas, había derrotado la guarnición y había tomado control de aquello. La poca gente que había quedado, porque obviamente cuando sabían que venían piratas todo el mundo huía a la selva, la poca gente que quedó ahí fue asesinada. Todos los soldados fueron asesinados. Eran alrededor de 600 hombres los que tomaron control de todo esto. Y esperaron. Una de las pocas personas que dejaron con vida fue enviada a buscar a la gente de ahí para informarles que quería dinero a cambio de irse. Logró recaudar una fortuna a partir de exigir un rescate por la ciudad y el pueblo y la fortaleza, y los barcos que estaban ahí y el puerto y todo, con la cual regresó y la entregó al gobernador de Tortuga, lo cual le granjeó numerosos favores. La siguiente ocasión que salió al mar no fue tan afortunado. Terminó perdiendo el barco y llegando a las costas de Yucatán en México. Milagrosamente sobrevivió. Después de eso volvió a la mar, ahora con otras embarcaciones que fueron sorprendidas por una tormenta. Después se enfrentó a corrientes adversas con vientos adversos que lo tuvieron en jaque durante días hasta que finalmente la propia tripulación de las otras naves lo abandonó. Así como era la legislación interna de estos filibusteros, al ver que el capitán no tomaba buenas decisiones, abandonan la misión y se van por su cuenta. El barco de Jean David comienza a navegar hasta que finalmente
Un viento fuerte, la falta de pericia, un mal piloto lo lleva hacia la orilla y lo encalla en un banco. En ese banco de arena, hace una serie de pequeñas embarcaciones con los restos del barco y comienza a buscar cómo salir de ahí. Están hambrientos. Son pocos y no tienen idea de dónde están ni a dónde van. Obviamente. Es 1669, hace 2 años, que fue considerado capitán. Ha tenido algunos aciertos, pero otros no. Ha hecho operaciones verdaderamente desastrosas y por lo tanto, ahora mismo está solo. Comienza a caminar. Está en alguna zona de la actual Nicaragua, cerca de un lugar conocido como Mosquito, la costa del Mosquito. Comienzan a remar con estas pequeñas embarcaciones en búsqueda de alguna población o de alguna aldea donde puedan obtener comida. Están hambrientos, sedientos. Van avanzando sin saber que se están adentrando en territorio nativo. Y los nativos, la gente de esta región, sabe quién es el holandés. Los ha acosado, ha matado. En sus incursiones de tierra no le importa si son naturales o si son españoles o lo que sea. Asesina por igual, de tal forma que los nativos saben quién es. Saben que su barco está encallado. Lo han estado viendo durante días desde la espesura de la vegetación. Lo han estado vigilando. El sujeto no tiene idea lo que le espera, porque conforme avanza en este arroyo, los nativos de esta región se han ido preparando y le están tendiendo una emboscada. En un cierto momento, y sin saber de qué manera, comienzan a llover flechas envenenadas, que acaban muy pronto con la posibilidad de combate de la tripulación. Los sobrevivientes son capturados, son llevados a la aldea, en donde se dan cuenta que su suerte está echada. Lo primero que ocurre es que el jefe de aquel grupo local, de aquellos naturales de la región, pregunta quién es el holandés. No hablan inglés, no hablan francés, no hablan español, pero preguntan, de alguna forma, saben que él es. Lo hacen traer. Lo desnudan y lo cocinan. Hay algunas versiones que afirman que fue muerto antes. Hay otras versiones que afirman que el holandés enfrentó la muerte siendo quemado en una hoguera para después ser consumido por aquellos hombres. Se lo comieron. El final del holandés es igual de terrible que su propia vida. Los naturales, en una ceremonia, lo cocinan y se lo comen. No eran caníbales en el sentido amplio de la palabra. Era un ritual. Se estaban comiendo al adversario. Lo habían derrotado. Lo habían vencido hasta el punto en el cual se lo comieron. Después de eso asesinaron a los demás miembros, salvo uno que logró escapar, quien fue el que contó la historia del terrible final de Jean David, el holandés. Ahora dígame usted, ¿le contamos la historia a los niños? Les platicamos de los piratitas con su parchecito en el ojo, jajaja, cantando con un perico en el hombro. Yo preferiría que no. Porque la realidad detrás de estos sujetos es que carecían del mínimo escrúpulo, del mínimo pudor, de la mínima decencia. Eran delincuentes. Y sí, tampoco lo eran exactamente buenos los españoles ni ningún conquistador. Hablamos de una época en la que la consideración hacia el prójimo era mínima. Muchos ven en la actuación del holandés la necesidad de una venganza ante las atrocidades vividas. Otros consideran que era un psicópata, un simple y ordinario psicópata que encontró su justo final en aquella aldea de la costa del Mosquito en Nicaragua. ¿Usted qué piensa? Y ahora, para quitarnos el sabor del ron y del agua de mar, ¿qué le parece si mandamos algunos saludos y felicitaciones? Primero que nada, mandémosle un fuerte abrazo a la señora Deifilia. Deifilia es una mujer increíble, tiene 94 años, los está cumpliendo.
y es muy querida y muy respetada por todas las personas que la conocen, entre ellos, por supuesto, su nieta, Mónica, que le manda un fuerte abrazo y un gran reconocimiento. También tenemos una felicitación especial para Tepo Enciso, que está cumpliendo años. Selene Lara. A Selene Lara la felicita su novio Angelo, que la quiere mucho y le desea un gran cumpleaños. Acuérdese usted que los cumpleaños duran todo el año. Así es que, estimado Angelo, haz que sea feliz todo el año, no un día. Dalia. Dalia está cumpliendo años y la felicita Idalia Zacarías con todo su cariño. Alonso Alba está cumpliendo años también. Lourdes Patricia Ahumada es una linda cholita de Lima, Perú. Le mandamos un abrazo y una felicitación. Hay costumbres increíbles en Perú que se conservan después de muchísimos años. Es muy bonito verlo. Alejandro, quien cumple años y lo felicita su tía Irma. Así es que ahí está. Un feliz cumpleaños. Y ahora algunos saludos, por supuesto. Verónica Capdevila y Claudio Suárez, que siempre nos están escuchando y siempre están muy atentos al programa. Rogelio Sánchez, que está en Alabama, en los Estados Unidos. David y su esposa Marga, a quien ama con locura. Están en Barcelona y nos encanta saber que la ama con locura y les deseamos el mayor de los éxitos. Mario Alberto Casillas Ochoa, César Fierro y Marisol Valdivieso, que están en Perú. Blanca Islas, su hermano Jesús y su esposa Anita Ordóñez, a quienes les invito a seguirnos. Y ahora son fieles seguidores todos ellos, cosa que nos encanta. La ingeniera Lisette Rodríguez y su mamá Adriana, su hermana Lucero y su hermano Luis Ángel, que están en Ecatepec, en el Estado de México. Y esto es importante para nosotros porque hoy en día ser ingeniero está abierto para todo el mundo. Hay ingenieras de gran capacidad. Antes estaba un poco vedado eso, pero hoy sabemos perfectamente que si soy él o ella, no tiene nada que ver con la profesión que escoja. Qué gusto me da verlo. Leticia y su hermano Miguel, que siempre nos acompañan. Jacel Hernández y su novio Alejandro, que están en Tepic, Nayarit, en México. Jesús Zamora y Miriam Gámez Brambila, desde Guadalajara, México. Matt Hudson y su esposa, oficialmente Colibrí. Eso suena muy bonito. Patricia Borja y su hija, Cris Vallejo. Marco Ayala, desde la ciudad de Entre Ríos, en Argentina. Katia y su novio César Urbano, que están en Huancayo, en Perú. Oiga, qué lugares tan variados, tan interesantes verdaderamente. Said Pimienta y su novia Enid Medina, que también nos acompañan. Víctor Romeo y su familia, que están en Rosario, en Argentina. ¿Cuántos amigos argentinos tenemos? Eduardo Monroy, su hijo Carlos Santiago, que tiene 7 años pero sigue cuentos de bandera blanca, y su mamá, la doctora Ana García. Muchas gracias por acompañarnos en familia. Hay programas no aptos para chiquitos, hay otros que sí. Abril González, que también nos acompaña siempre. Muchas gracias a todos ustedes. Les agradezco nuevamente todos los saludos y buenos deseos que han seguido llegando. Como podrá ver, ya estamos de una pieza. Muy buenas noches y que descansen en paz.